Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Respuestas en 5 minutos. Estuvimos analizando en nuestro último vídeo que era el pecado. Vimos que desde un pensamiento netamente bíblico, pecar es errar el blanco, no dar justo donde Dios quiere que demos. Estuvimos viendo los distintos matices. Hoy vamos a ver hasta qué punto estamos afectados por el pecado y la respuesta es sencilla pero a la vez compleja. La respuesta es que estamos totalmente afectados por el pecado. Fíjate, si dividimos al ser humano en razón, en voluntad y en sentimientos, nos daremos cuenta que bíblicamente todas esas partes están afectadas por el pecado, sin que una esté más afectada que la otra. Todas ellas están afectadas por el pecado, de tal manera que se van interfiriendo la una a la otra. La razón no piensa rectamente porque la voluntad no quiere que piense rectamente. Los sentimientos no acompañan, no apuntan hacia Dios, porque a su vez están afectados por la voluntad y por la razón. Y así una va interfiriendo en la otra. Fíjate, te pongo un ejemplo. En la Edad Media, los grandes teólogos y filósofos, o teólogos / filósofos, porque era una especie de mezcolanza entre lo uno y lo otro, llegaron a la conclusión de que la razón estaba menos afectada por el pecado que la voluntad y los sentimientos. De tal manera que una persona bien informada e inteligente, y la coletilla es importante, bien informada e inteligente llegaría necesariamente a la conclusión de que hay Dios, necesariamente sabría quién es Dios y necesariamente sabría qué quiere Dios para su vida. Lo cierto es que si comparamos dos personas que estén bien informadas y que también sean inteligentes, seguro que podemos conocer, o seguro que conocer más de una y más de dos, nos daremos cuenta que una misma persona o una persona inteligente y bien informada llegará a la creencia en Dios, mientras que otra persona en las mismas circunstancias llegará a la increencia. ¿Por qué ocurre eso? Pues ocurre precisamente porque la razón está tan afectada como la voluntad y los sentimientos. La razón no va a apuntar directamente a Dios, porque la voluntad no quiere apuntar a Dios y porque los sentimientos no nos llevan a Dios. Y lo mismo ocurre con la razón. Una razón afectada por el pecado también desvía nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Bueno, si estamos en esa situación, si el hombre, vamos a decir, en su estado natural está en esa situación, ¿cuál es la solución? Pues la única solución es el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas y el acudir al Señor Jesucristo. Fíjate, con respecto a esto, al hecho de que el hombre natural está totalmente afectado por el pecado, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, es decir, que está pecando y tiene una vida de pecado, es decir, todos nosotros, antes de ser tocados por el Espíritu Santo de Dios y de conocer al Señor Jesucristo, es esclavo del pecado, está esclavizado. No hay peor esclavitud que aquella que no se nota. Nosotros no nos damos cuenta, pero estamos esclavizados por el pecado. ¿Cuál es la solución que da el Señor Jesús a esto? Pues fíjate, unos versículos antes lo ha dicho. En los versículos 31 y 32 del capítulo 8 dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No está hablando de una filosofía ni de un pensamiento, está hablando de Él mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo el Señor Jesucristo. Así que respuesta a nuestra pregunta, ¿hasta qué punto estamos afectados por el pecado? Totalmente. ¿Es Jesucristo la respuesta para limpiar ese pecado? ¿Es Jesucristo la respuesta a ese pecado? ¿Es Jesucristo la libertad? Y la respuesta también es totalmente. Por eso te invito en el día de hoy a que si no lo has hecho ya, te acerques al Señor Jesucristo, que vayas a Él, que entregues tu vida, todas las áreas de tu vida, para que ahora sí Él las limpie y las enfoque hacia Él mismo y hacia Dios, hacia la salvación que solamente está en Él. La semana que viene, si el Señor lo permite, otra vez estaremos respondiendo a preguntas en 5 minutos. Hasta entonces.